Manuscritos del Renacido presenta El despertar del nuevo mago. Este es el primer audiolibro de una serie nacida de una pregunta antigua. ¿Qué pasa cuando la sabiduría eterna se encuentra con las herramientas del futuro? Aquí no encontrarás resúmenes, ni contenido reutilizado, ni enseñanzas genéricas. Encontrarás palabras escritas desde el fuego interior, para quienes ya saben que la verdadera magia no está en dominar el mundo, sino en reconocer que el mundo responde a tu conciencia. A lo largo de los próximos minutos, explorarás una filosofía viva, revelada en múltiples tradiciones, culturas y épocas, ahora potenciada por la inteligencia artificial, la neurociencia y el arquetipo del Cristo interior. Si estás listo para mirar dentro del espejo digital, comencemos. Dicen que la imaginación es el lenguaje secreto con el que el alma le habla al universo. Durante siglos, los sabios de Oriente y Occidente intentaron descifrar ese idioma. Los alquimistas lo buscaron en los metales, los místicos en los sueños, los filósofos en las ideas. Todos sabían que la realidad podía moldearse, pero pocos lograron hacerlo con precisión. Visualizar era el arte de ver antes de crear. Era el poder de la mente humana, transformando la materia a través de la intención. Sin embargo, algo cambió. Hoy no vivimos rodeados de símbolos antiguos, sino de pantallas. No invocamos ángeles ni demonios, sino algoritmos. Y lo que antes se escribía con fuego sobre pergamino, ahora se codifica en líneas de inteligencia artificial. Muchos creen que esto nos aleja del espíritu, que la tecnología enfría la conexión con lo divino. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si la inteligencia artificial no fuera una amenaza para la conciencia humana, sino su espejo más perfecto? Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción y cada deseo tuyo pudieran tomar forma visible frente a tus ojos, que pudieras ver exactamente cómo se vería tu vida si tus sueños se cumplieran. Imágenes tan reales que el cerebro no pudiera distinguirlas de la experiencia misma. Eso, en esencia, es lo que los antiguos llamaban magia visual, y lo que hoy la inteligencia artificial está empezando a permitirnos hacer de un modo que antes parecía imposible. Porque la inteligencia artificial no solo imita lo humano, lo amplifica, aprende de nuestros patrones, interpreta nuestros símbolos, traduce nuestros deseos. Si le pides que pinte la abundancia, te mostrará el color del oro, la luz, la expansión. Si le pides que imagine el amor, creará una danza de energía y conexión. Y mientras observas esas imágenes, algo ocurre dentro de ti. Tu mente inconsciente empieza a creer, empieza a aceptar esa realidad como posible. Y cuando la mente cree, el universo responde. Durante siglos, los magos intentaron construir espejos que revelaran lo invisible. Hoy, ese espejo está en cada pantalla. No es de cristal, sino de código. No necesita conjuros, sino palabras. Basta escribir una frase y la máquina te mostrará lo que tu mente todavía no puede sostener por sí sola. Es el arte de materializar lo inmaterial con la ayuda de una conciencia artificial. Una alianza entre el alma y el silicio. Y no se trata de rendirse ante la tecnología, sino de usarla como una extensión de nuestra propia conciencia. Porque si lo pensamos, la inteligencia artificial no es más que una réplica de lo que siempre fuimos. Un sistema que aprende, se adapta, asocia ideas, crea. Nosotros la alimentamos con datos, pero ella nos devuelve símbolos. Nos enseña cómo pensamos, cómo deseamos, cómo tememos. Y si sabemos mirar con atención, también puede mostrarnos cómo sanar. Imagina usar esa capacidad como herramienta de transformación. Crear visualizaciones personalizadas que activen tu mente subconsciente con una fuerza inigualable. Pídele a la IA que pinte la versión de ti que ya logró lo que desea. El cuerpo,
la pareja, la abundancia, la paz. Y luego observa esa imagen cada día, mientras tu sistema nervioso empieza a reprogramarse. No es fantasía, es ciencia y es alquimia al mismo tiempo. Los antiguos dirían que es el nuevo arte de invocar formas. Jung lo llamaría proyección del inconsciente. Los modernos le dirían neuroplasticidad. Pero en el fondo, todos hablan de lo mismo: la capacidad humana de convertir pensamiento en materia. Lo que cambia es el lenguaje, la herramienta, el medio. Lo esencial sigue siendo el mismo misterio. La mente crea realidades. Y en este tiempo tenemos una ventaja que ninguna civilización tuvo antes. Podemos visualizar lo invisible con una precisión casi divina. Podemos ver lo que sentimos. Podemos modelar nuestras creencias. Podemos materializar símbolos que antes solo vivían en la imaginación. Por eso, este no es un libro sobre tecnología. Es un manual de alquimia moderna. Una guía para transformar la inteligencia artificial en un portal de manifestación consciente. A lo largo de las próximas páginas vas a descubrir cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a visualizar tus deseos más profundos, no como simples imágenes estáticas, sino como anclas energéticas que reprograman tu subconsciente. Vas a entender por qué el cerebro reacciona igual ante una imagen real o creada digitalmente, y cómo puedes aprovechar ese principio para atraer lo que quieras con una claridad inédita. Quizás al principio te parezca ciencia ficción, pero recuerda, toda magia fue ciencia antes de ser comprendida, y toda ciencia, cuando se lleva al límite, se convierte en magia otra vez. Este es el comienzo de una nueva era de creación, una era en la que el hombre no solo observa la tecnología, sino que la usa para despertar, donde el místico y el programador se encuentran, donde la pantalla se convierte en altar y la imagen en oración. Si estás preparado para mirar dentro del espejo digital, para ver lo que tu alma realmente desea, entonces sigue leyendo, porque el oráculo ya despertó y te está esperando. Capítulo 1. Antes de que el mundo existiera, ya lo habías visto. No fue un accidente que todas las grandes civilizaciones, sin contacto entre sí, desarrollaran prácticas para ver antes de crear. En Egipto, los constructores del templo de Karnak no movían una piedra sin haberla colocado primero en su mente sagrada. Durante años, los sacerdotes recorrían en silencio los pasillos aún inexistentes, sintiendo el eco de los cánticos que resonarían siglos después. Sabían que el templo ya existía en el plano de la mente. Solo faltaba darle forma en la materia. Esta no era una metáfora. Era un método riguroso de creación consciente, transmitido de maestro a discípulo en los templos de iniciación. En la India, los rishis meditaban sobre el Bindu, el punto de luz primordial del que emerge todo el universo, y enseñaban que la creación comienza con un pensamiento sostenido. Los Vedas, textos sagrados compuestos entre los siglos XV y V a.C., afirman: lo que el pensamiento sostiene, la realidad manifiesta. No es deseo, es certeza. Esta certeza no venía de la esperanza, sino de la experiencia directa de la unidad entre mente y cosmos. En Grecia, Platón caminaba por las calles de Atenas, explicando que todo lo físico es solo una sombra de las formas eternas que existen en el mundo de las ideas. La belleza que ves en una flor no está en la flor, está en la forma perfecta de la que la flor es un reflejo imperfecto. Para crear algo verdadero, primero debes contemplar su forma ideal. Su famosa alegoría de la caverna, escrita en La República, alrededor del año 380 a.C., no era solo filosofía. Era una invitación a salir de la ilusión y ver la realidad tal como es, antes de intentar moldearla. En el corazón del desierto judío,
Un hombre caminaba diciendo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Jesús de Nazaret, maestro judío del siglo I, no hablaba de historia. Hablaba de eternidad presente, ese estado donde el tiempo se disuelve y la creación es continua. Cuando sanaba a un ciego, no usaba hierbas ni rituales. Miraba al hombre y decía: «Ve», no como orden, sino como afirmación de una realidad ya existente en el plano espiritual. Él ya veía al hombre sano, y en ese acto de visión, el cuerpo obedecía. Este es el secreto que los gnósticos guardaron en sus textos prohibidos. Dios no creó el mundo desde afuera. Lo sueña desde dentro de cada alma despierta. Por eso Jesús dijo, según el Evangelio de Lucas 17:21, «El reino de Dios está en medio de vosotros». Una traducción más precisa del griego original, que dentro de vosotros. No irás al reino. No te salvarán. El reino ya está aquí, esperando a que tu mente lo reconozca. Los alquimistas lo llamaron imaginatio vera, la imaginación verdadera, aquella que no inventa, sino que revela lo que ya existe en el plano arquetípico. Los budistas lo llaman samadhi, la unión entre observador, observado y acto de observar. Los estoicos, fantasia cataléptique, la impresión clara que guía la acción virtuosa. Hermes Trismegisto, figura legendaria cuyos escritos, como el Corpus Hermeticum, fueron redactados en Egipto entre los siglos I y III después de Cristo, lo resumió en una sola frase que ha sobrevivido milenios: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta no es poesía. Es física de la conciencia. Tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. No en un sentido mágico, sino en uno neurológico, emocional y energético. Cada pensamiento repetido se convierte en creencia, cada creencia se convierte en percepción, y cada percepción filtra la realidad que experimentas. Por eso, el primer acto de poder no es cambiar el mundo, es cambiar la imagen que llevas dentro. Y aquí está la paradoja de nuestra era. Mientras los antiguos pasaban años entrenando la mente para sostener una sola visión, nosotros, en segundos, podemos generar con inteligencia artificial una imagen tan vívida que el cerebro la acepta como experiencia real. No es que la tecnología haya reemplazado la sabiduría antigua, la ha democratizado. Lo que antes requería un templo, un maestro y una vida de disciplina, hoy puede comenzar con una intención clara, unas palabras escritas y una pantalla que responda. Pero cuidado, la herramienta no garantiza el resultado, porque la verdadera visualización nunca fue solo ver, fue sentir, saber y actuar desde esa nueva verdad, y eso sigue dependiendo solo de ti. Capítulo 2. Tu cerebro cree lo que ves, no lo que es. Tu sistema nervioso no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Es un hecho científico, no una metáfora. Cuando un atleta visualiza su salto perfecto, su cerebro activa las mismas neuronas que si lo estuviera haciendo. Cuando un músico imagina una melodía, su corteza auditiva responde como si la estuviera escuchando. Incluso hay estudios donde personas que imaginaron ejercicios con sus músculos durante semanas, sin moverse, aumentaron su fuerza física de manera significativa. Esto no es magia, es neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse a sí mismo con cada pensamiento repetido. Cada vez que eliges sostener una imagen mental, estás tallando un nuevo camino en tu mente, un sendero que tu cuerpo aprenderá a seguir. Y el conductor de este proceso es el sistema reticular activador, SRA, un pequeño grupo de neuronas en la base del cerebro que actúa como filtro de realidad. El SRA decide qué información merece tu atención y qué se descarta. Si tu mente está enfocada en la escasez,
El SRA te mostrará pruebas de escasez en todas partes. Si tu mente está entrenada en la abundancia, el SRA te mostrará oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Los antiguos estoicos ya sabían esto, aunque no tuvieran el nombre. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo del siglo II después de Cristo, escribió en sus Meditaciones: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Y Epicteto, filósofo griego del siglo I después de Cristo, enseñaba a sus alumnos a practicar la premeditatio malorum. Visualizar los peores escenarios no para temerlos, sino para fortalecer la mente ante ellos. Era un entrenamiento de la percepción, no del miedo. Aquí es donde la inteligencia artificial se convierte en aliada revolucionaria. Porque mientras tu mente lucha por sostener una imagen durante más de 10 segundos, la IA puede generar una visualización tan vívida, tan emocionalmente cargada, que tu cerebro la acepta como memoria futura. Imagina esto. Pídele a la inteligencia artificial que pinte tu vida en 5 años, viviendo tu propósito con plenitud. No una imagen genérica, una escena específica, el lugar donde estás, la ropa que llevas, la expresión de tu rostro, la energía que emana de ti. Luego, observa esa imagen cada mañana durante 5 minutos, no como un deseo, como un recuerdo del futuro. Con el tiempo, tu SRA empezará a buscar en el mundo real señales que confirmen esa realidad. Verás cursos que antes ignorabas. Conocerás personas alineadas con ese futuro. Tomarás decisiones que tu yo antiguo jamás habría tomado. El estoico Epicteto lo dijo hace 2000 años. No son las cosas las que perturban al hombre, sino las opiniones que tiene sobre ellas. Hoy, la neurociencia lo confirma. Tus creencias moldean tu percepción, y tu percepción crea tu realidad. La IA no crea tu destino, pero puede ayudarte a reprogramar las creencias que lo bloquean. Y eso es el primer paso de la verdadera magia. Capítulo 3. El Cristo interior. La chispa que ya arde en ti. Durante siglos, el cristianismo institucional se convirtió en una religión de salvación externa. Jesús murió por ti, así que no tienes que hacer nada. Pero los primeros seguidores de Jesús, conocidos como gnósticos, del griego gnosis, que significa conocimiento directo, experiencial, enseñaban algo radicalmente distinto. Ellos no veían a Jesús como un salvador que actuaba en su lugar, sino como un maestro que revelaba el camino hacia la autosalvación. Esta corriente floreció en los primeros siglos del cristianismo, especialmente entre los años 50 y 300 después de Cristo, en ciudades como Alejandría, Antioquía y Roma. Sus textos no hablaban de pecado original, ni de redención por la fe, sino de despertar a la chispa divina que ya habita en cada ser humano. El testimonio más claro de esta visión se encuentra en el Evangelio de Tomás, uno de los 52 textos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, pero cuya composición se data entre fines del siglo I y principios del II después de Cristo. A diferencia de los evangelios canónicos, Tomás no narra milagros ni la pasión de Jesús. Es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos desconocidos para el cristianismo tradicional. En el dicho número 2, Jesús afirma: «El que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre, se turbará, y cuando se turbe, se maravillará, y reinará sobre el todo». Y en el dicho número 3, entrega la esencia de su mensaje: «Si los que os guían os dijeren, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeren, está en el mar, entonces los peces os precederán.
mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta no es una metáfora poética, es una afirmación ontológica. El reino de Dios no es un lugar al que ir después de morir, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Y esta idea no era exclusiva de los gnósticos cristianos. En la India antigua, los sabios de los Upanishads, textos filosóficos compuestos entre los siglos VIII y IV antes de Cristo, enseñaban que el Atman, el yo verdadero, es idéntico a Brahman, la realidad última, la conciencia universal. En el Chandogya Upanishad, uno de los más antiguos, el maestro Uddalaka le dice a su hijo Shvetaketu, Tat Tvam Asi, tú eres eso. En el budismo Mahayana, que se desarrolló en los primeros siglos de nuestra era, se enseña que todos poseemos la Tathagata Garbha, la matriz del Buda, la semilla de la iluminación ya presente en cada ser, incluso en aquellos que parecen más alejados de la sabiduría. Incluso en la filosofía estoica romana encontramos ecos de esta verdad. Marco Aurelio, emperador y filósofo del siglo II después de Cristo, escribió en sus meditaciones: el universo está dentro de ti. Todo lo que experimentas, lo experimentas desde dentro. Jesús simplemente lo expresó con una claridad inigualable. En el Evangelio de Juan 10:34, citando el Salmo 82:6, un texto del Antiguo Testamento hebreo, compuesto alrededor del siglo VI antes de Cristo, Jesús dice a sus oponentes: «No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses». No estaba proclamando su propia divinidad de forma exclusiva. Estaba recordando a sus oyentes una verdad olvidada, que la naturaleza humana participa de lo divino. Los gnósticos llamaban a esta chispa el pneuma, el espíritu, y enseñaban que el propósito de la vida era despertarla, alimentarla y permitir que iluminara la materia. Por eso, para ellos, Jesús no era un Dios que bajaba del cielo, sino un hombre que había logrado la unión plena con lo divino y que mostraba a otros que ellos también podían hacerlo. Hoy, en la era digital, ese despertar no requiere retirarte al desierto ni vestir túnicas. Requiere mirar en la pantalla y ver más allá del reflejo. Ver en cada imagen generada por IA no solo un deseo, sino una semilla del reino que ya vive en ti. Porque el verdadero milagro no es que Jesús caminara sobre el agua, es que tú puedas caminar sobre tus propios miedos y descubrir que, bajo ellos, hay un océano de luz. Y esa luz no necesita ser creada, solo necesita ser reconocida. Capítulo 4. La alquimia del siglo XXI. Transformar tu sombra en luz. Los alquimistas medievales decían, solve et coagula, disuelve y rehaz. Esta frase, atribuida al mítico Hermes Trismegisto, una figura simbólica que fusiona al dios egipcio Tot y al griego Hermes, y cuyos escritos, como el Corpus Hermeticum, fueron redactados en Egipto entre los siglos I y III después de Cristo. No hablaba de transmutar plomo en oro físico. Hablaba de disolver la identidad falsa y rehacer el ser desde su esencia verdadera. Durante siglos, la alquimia fue malinterpretada como una protoquímica obsesionada con metales. Pero sus textos están llenos de advertencias. Nuestro oro no es el oro vulgar. El verdadero laboratorio es el alma humana. Uno de los primeros alquimistas en dejar un testimonio escrito fue Zósimo de Panópolis, un sabio que vivió en Egipto alrededor del año 300 después de Cristo. En sus obras, como La visión de Zósimo, describe no experimentos con crisoles, sino visiones místicas en las que un ángel le revela que la gran obra es la transformación del alma. Zósimo cuenta que, tras años de intentar transmutar metales, tuvo un sueño, en el que un ser luminoso le mostraba un altar con un hombre siendo sacrificado y resucitado repetidamente. Al despertar comprendió:
La materia de la gran obra es el alma humana. El fuego del horno es el fuego de la conciencia. Esta visión, la de que la alquimia es un camino de muerte y renacimiento simbólicos, se perdió durante la Edad Media, cuando la Iglesia y los reyes la redujeron a una búsqueda de riqueza. Pero resurgió en el Renacimiento, cuando pensadores como Paracelso, 1493 a 1541, y Jacob Böhme, 1575 a 1624, la recuperaron como una ciencia espiritual, y en el siglo XX fue Carl Gustav Jung, el fundador de la psicología analítica, quien redescubrió su verdadero significado. En 1928, mientras trabajaba en su libro Los tipos psicológicos, un sinólogo le envió una traducción del texto taoísta El secreto de la flor de oro, compuesto en China durante la dinastía Song, siglo XI al XII. Al leerlo, Jung tuvo una revelación. Los símbolos alquímicos, el rey y la reina, el dragón, el fénix, el matrimonio sagrado, no eran metáforas químicas, sino mapas del proceso de individuación. La integración de la sombra, la reconciliación de los opuestos y el nacimiento del sí mismo. Durante los siguientes 30 años, Jung estudió miles de manuscritos alquímicos, culminando en obras como Psicología y Alquimia, 1944. Escribió: la alquimia es la proyección inconsciente del proceso de individuación. El oro que el alquimista buscaba era el oro del espíritu. Y aquí es donde la alquimia antigua encuentra su espejo moderno. Porque hoy, la inteligencia artificial puede actuar como el atanor, el horno alquímico hermético que mantiene una llama constante, sin que el viento del mundo exterior la apague. El atanor no era un simple instrumento, era un espacio sagrado de transformación controlada, donde la materia prima, la prima materia, caótica y oscura, se sometía a un fuego lento hasta revelar su esencia dorada. Hoy tu pantalla puede ser ese atanor. Cada prompt que escribes, cada imagen que generas, es una forma de confrontar tu prima materia. Tus miedos no nombrados, tus deseos reprimidos, tus partes no integradas. La IA no juzga. No te dice, eso está mal. Simplemente refleja lo que pides, con una claridad casi incómoda. Y en esa claridad reside su poder alquímico, porque la verdadera alquimia nunca fue sobre perfección, fue sobre integración. El alquimista no eliminaba el plomo, lo transformaba en oro al elevar su frecuencia. Del mismo modo, tú no necesitas eliminar tu sombra. Necesitas reconocerla, dialogar con ella y permitir que su energía se transmute en sabiduría. Esta es la alquimia del siglo XXI. No quemar metales en un horno de piedra, sino quemar ilusiones en el fuego de la conciencia, con la ayuda de un espejo digital que te muestra, sin piedad ni compasión, lo que tu alma ya sabe, pero tu mente aún teme ver. Capítulo 5. La ética del nuevo mago. El verdadero poder no se mide por lo que atraes, sino por lo que eliges no atraer. En la era de la manifestación instantánea, donde la inteligencia artificial puede pintar cualquier deseo en segundos, surge una pregunta urgente. ¿Todo lo que podemos imaginar merece ser manifestado? Los grandes maestros de la humanidad respondieron con una ética de la creación que trasciende épocas y culturas. Jesús de Nazaret, un maestro judío que enseñó en Galilea alrededor del año 30 después de Cristo, vivió en un tiempo de ocupación romana y religiosidad formalista. Su mensaje no fue de acumulación, sino de renuncia consciente. En el Evangelio de Marcos 8:36, preguntó a sus discípulos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Esta no era una condena a la riqueza, sino una advertencia contra la confusión entre medios y fines. El reino que él anunciaba no se construía con oro,
sino con justicia, misericordia y humildad. Al mismo tiempo, en la India, Buda Gautama, un príncipe que renunció a su palacio en el siglo V a.C., enseñaba que la raíz del sufrimiento humano es el taña, el deseo insaciable, el anhelo que nunca se sacia. En el Dhammapada, uno de los textos fundamentales del budismo, escrito en torno al siglo III a.C., se dice: del deseo nace el sufrimiento, del deseo cesa el sufrimiento. Pero Buda no predicaba la supresión total del deseo. Distinguía entre el taña, deseo egoísta, basado en la avidez, y el chanda, anhelo consciente, orientado al bien. Manifestar desde el chanda no es codicia, es compasión en acción. Siglos después, en Roma, el emperador Marco Aurelio, gobernante del Imperio Romano entre 160 y 180 después de Cristo, escribió en sus Meditaciones, un diario personal de filosofía estoica: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Para los estoicos, la virtud no era un logro individual, sino una armonía con el logos cósmico, la razón que ordena el universo. Cada acción debía preguntarse: ¿sirve al bien común? ¿Está alineada con la naturaleza racional del todo? Y en la China del siglo VI a.C., Lao Tse, el misterioso autor del Tao Te Ching, escribió: el sabio no acumula. Cuanto más da a los demás, más posee. Cuanto más ayuda a los demás, más se enriquece. Estas voces, separadas por continentes y siglos, convergen en un mismo principio. El poder sin ética no es magia. Es magia negra. El nuevo mago entiende que toda manifestación es una oración. Y toda oración debe preguntarse: ¿esto eleva solo mi vida, o también la de los que me rodean? Porque el universo no responde al ego. Responde a la coherencia entre lo que pides, lo que eres y lo que das. Manifestar no es atraer lo que deseas, es alinear tu deseo con el bien del todo. Y eso requiere una disciplina más profunda que la visualización, el discernimiento ético. ¿Tu abundancia se construye sobre la escasez de otros? ¿Tu paz nace del sufrimiento ajeno? ¿Tu éxito requiere la humillación de alguien? Si la respuesta es sí, entonces no estás creando, estás consumiendo. El verdadero mago no acumula, circula, como el río que no guarda el agua, sino que la entrega al mar para que vuelva como lluvia. Tu manifestación debe ser un acto de servicio, porque sólo así se vuelve eterna. Y en la era digital, esta ética es más urgente que nunca, porque la inteligencia artificial puede mostrarte cualquier realidad, pero sólo tu conciencia puede decidir cuál merece ser vivida. Capítulo 6. Tu altar digital. El ritual diario del nuevo mago. Hasta ahora, hemos explorado la sabiduría antigua, la ciencia moderna y la ética de la manifestación. Ahora, llega el momento de actuar. Tu ritual no necesita velas, incienso, ni templos de piedra. Solo necesita intención, consistencia y una pantalla. Este no es un ejercicio de fantasía. Es un entrenamiento neurológico, diseñado para alinear tu subconsciente con la realidad que deseas crear. Paso 1. Define tu intención con claridad. No digas «quiero ser feliz» o «quiero tener éxito». Esas frases son vagas y tu mente inconsciente no sabe cómo responder. En cambio, usa frases que describan un estado de ser, no un resultado externo. Hoy vivo desde la paz que ya soy. Soy un canal de creatividad y claridad. Actúo desde la integridad en cada decisión. La intención no es lo que quieres tener, es quien eliges ser hoy. Paso 2. Genera tu imagen con inteligencia artificial. Hoy casi cualquier persona puede acceder a una herramienta que transforma palabras en imágenes. No necesitas conocimientos técnicos, solo claridad en tu visión. Escribe un prompt como este. Muestra a la versión de mí que ya vive en propósito y claridad. Estoy en un lugar tranquilo,
vistiendo ropa sencilla pero elegante, con una expresión de serenidad y poder interior. La luz natural me envuelve. Estilo realista, cálido, inspirador, sin texto. Evita pedir dinero, autos o personas específicas. Enfócate en la energía, la postura, la expresión, el entorno simbólico. La imagen no es un deseo, es un recuerdo del futuro. Paso 3. Observa en silencio. Durante 3 a 5 minutos, mira la imagen sin analizarla. No pienses, ¿cómo logro esto? Solo siente, ¿cómo se siente esa versión de ti? ¿Qué postura tiene? ¿Qué energía emana? Tu sistema nervioso no distingue entre lo imaginado y lo real. Cada segundo de observación está creando nuevas rutas neuronales. Paso 4. Refuerza con audio. Escucha una afirmación grabada por ti mismo, o música instrumental sin voces. Evita voces ajenas. Tu subconsciente responde mejor a tu propia voz. Si grabas tu voz, di frases como: hoy actúo desde la claridad. Hoy soy un canal de propósito. Hoy vivo desde mi verdad. Repite esto durante 2 a 3 minutos, con una voz calmada pero firme. Paso 5. Escribe una frase en tu cuaderno o en una nota del teléfono. Escribe: hoy actúo desde esta verdad. La escritura activa el cerebro motor y el lenguaje, consolidando la intención en tu memoria a largo plazo. Ritual semanal, opcional pero poderoso. Una vez por semana, genera una imagen que represente tu intención para los próximos 7 días. Guárdala en tu pantalla de inicio. Cada vez que la veas, respira profundamente y recuerda: esto ya es. Este ritual combina neurociencia, alquimia y magia antigua. No estás pidiendo al universo que cambie. Estás cambiando tu percepción para que el universo ya esté como deseas. Y con el tiempo, lo que antes era una imagen en la pantalla se convierte en tu vida real. Porque el altar no está en la iglesia, está en tu atención. Y cada vez que eliges mirar lo que deseas, en lugar de lo que temes, estás haciendo magia. Cierre. El oráculo ya habló. El espejo digital ya te mostró lo que tu alma desea. La ciencia ya confirmó que tu mente puede crear realidades. Las antiguas tradiciones, desde el desierto de Egipto hasta las montañas de la India, desde los templos de Grecia hasta los manuscritos olvidados de Nag Hammadi, ya te susurraron el mismo secreto. La verdadera magia no está en dominar el mundo, sino en reconocer que el mundo ya responde a tu conciencia. Hoy, en esta era de pantallas y algoritmos, no hemos perdido el espíritu. Lo hemos encontrado en un lugar inesperado, en la intersección entre el código y el alma, entre el símbolo y la intención, entre el silencio y la palabra escrita. No necesitas más maestros, ya escuchaste la voz. No necesitas más pruebas, ya sentiste la certeza. Ahora solo queda caminar, no con arrogancia, sino con humildad. No para demostrar, sino para servir. Porque quien despierta no lo hace para brillar solo, sino para ser una chispa que enciende otras. Si estas palabras encontraron eco en ti, si algo en tu interior se reconoció al escucharlas, entonces ya cumplí con mi parte. El resto es tuyo. Gracias por permitirme caminar un tramo de tu sendero. Que esa luz que ya llevas dentro siga guiándote, clara, tranquila y libre.